Maravilloso. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Agradecido obviamente por la invitación. Vamos a abordar un tema crucial en nuestra práctica diaria respecto a la evaluación inicial, las prioridades de la atención del paciente gran quemado enfocados en el ABLS del paciente como tal. Esto está un poco lento. Espera. Voy a apagar un poco la cámara para ver si es que puedo hacerlo mejor para que tenga el internet. Ahí sí, ahora sí. Vamos a revisar algunos objetivos que va a ser optimizar la forma de abordaje en la atención de un paciente que ha sufrido quemaduras, la importancia de una evaluación sistemática a través de la valoración del ABCDEF y las implicancias de un manejo inicial adecuado para su pronóstico posterior. Cuando hablamos de un paciente gran quemado o con alteración de la integridad cutánea, estamos frente a un escenario que es más bien complejo y que evoluciona rápidamente. Y aquí, una evaluación inicial precisa y un manejo temprano adecuado no solo influyen en la supervivencia, sino que también en la calidad de vida a largo plazo de estos pacientes. Como punto de partida, debemos recordar que la quemadura severa no es solo una lesión local, sino que es un evento traumático que desencadena una compleja cascada de respuestas sistémicas. En primer lugar, y de manera inmediata, la quemadura produce obviamente un dolor intenso. Ese dolor lleva a la liberación de catecolaminas y estas hormonas del estrés tienen un efecto significativo en el sistema cardiovascular, provocando vasoconstricción sistémica, pulmonar y una disminución del gasto cardíaco, lo que contribuye directamente a un estado hipovolémico e incluso de hemoconcentración. Simultáneamente, la quemadura también activa la liberación de mediadores inflamatorios. Estos mediadores son la clave de muchas de las complicaciones sistémicas. Por un lado, contribuimos directamente al daño pulmonar, a la disfunción multiorgánica, que son causas importantes de morbilidad y mortalidad en grandes quemados si no se maneja en forma óptima. Por otro lado, también tenemos estos mismos mediadores inflamatorios, nos van a aumentar significativamente la permeabilidad capilar. Este incremento es de vital importancia ya que este permite la fuga masiva de líquidos y proteínas desde el espacio intravascular hacia el intersticio, lo que se manifiesta como un edema generalizado. Este edema, además de ser una preocupación local como tal, agrava la hipovolemia sistémica, creando ese círculo vicioso. Es importante igual destacar que la hipovolemia no es solo causa de la pérdida de líquido hacia el edema, sino que también este puede contribuir hacia la isquemia intestinal, lo que a su vez libera más mediadores inflamatorios, perpetuando y así amplificando la respuesta sistémica. Por lo tanto, en resumen, lo que vemos en esta diapositiva es un ciclo complejo donde la quemadura inicial a través del dolor, la liberación de catecolaminas, junto con la respuesta inflamatoria sistémica y el aumento de la permeabilidad capilar, nos va a llevar a hipovolemia, edema, disfunción multiorgánica, disminución del gasto cardíaco y nosotros como enfermeros como tal, nuestro enfoque va a ser la valoración y manejo inicial y debe estar dirigido a romper esos círculos viciosos. Y aquí la reposición de fluidos para contrarrestar la hipovolemia y el edema, el manejo del dolor y la monitorización de la función orgánica son los pilares fundamentales para prevenir la progresión de un shock y asegurar la supervivencia de nuestro paciente. Acá les dejo respecto a los criterios de ingreso a unidades de quemados y UPC, ya que nos vamos a enfocar un poco en el índice de gravedad, que va a ser mayor a 70 puntos, o quemaduras de AB y B mayor a 20% de superficie corporal, mayor de 65 años con un 10% o más de quemaduras intermedias o profundas, al igual que los niños, lesiones de vía aérea, quemaduras eléctricas por alta tensión, quemaduras por politraumatizados, quemaduras con patologías graves o incluso quemaduras en zonas especiales. Entonces aquí tenemos a una persona con una alteración de integridad cutánea. ¿Cuál va a ser siempre nuestra primera meta? Que va a ser identificar las mayores amenazas de la vida para evitar que nuestro paciente pueda llegar a fallecer. Y esto lo vamos a realizar a través de un abordaje estructurado y priorizado en base a la valoración ABCDEF del ABLS del quemado. A modo general,
Siempre debemos recordar que el manejo inicial debe comenzar con lo más importante y es protegernos a nosotros mismos, asegurando nuestra área de trabajo y me refiero sobre todo a la parte prehospitalaria. Luego, seguiremos un plan que se realiza en forma sistemática, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, exposición y resucitación con fluidos. Y hay una cosa que no debemos dejar de lado y no olvidar, es que uno de los puntos más importantes también es el manejo ante el momento del traslado y cuidados continuos, recordando que debemos tener un contacto con el equipo de su hospital base o con el centro receptor especializado. No debemos dejar de considerar estos primeros auxilios que se recomienda a nivel internacional, que primero va a ser siempre alejarse del agente causal. Respecto a la llama, idealmente detener a la persona que está bajo este agente, detenerlo, tirarlo y que éste ruede, permanecer tumbado, usar cualquier líquido que pueda disminuir esta agresión y en el caso que se pueda, retirar ropas y accesorios y si es que estos elementos están adheridos a la piel, debemos dejarlos tal cual hasta que llegue al centro hospitalario. Respecto a las escaldaduras, el manejo de ropa y accesorios es el mismo. Debemos mantener y dejarlos tal cual como están si estos están adheridos a nuestra piel y evitar, como los que le comentaba, en caso de adherencia, evitarlo completamente. Respecto a las lesiones químicas, idealmente intentar identificar el agente causal, el operador o la persona que está realizando los primeros auxilios debe utilizar medidas de protección, intentar retirar la ropa de la persona y en caso del antídoto usarlo también es beneficioso, pero muchas veces se desconoce cuál es, por lo tanto no se alcanza a realizar este proceso. Y en algunos casos se puede lavar con abundante agua hasta 45 minutos sin inmersión, siempre y cuando que nosotros tengamos en conocimiento cuál es el agente químico. Si no, idealmente siempre es que éste llegue al centro hospitalario en forma principal. Y respecto a la parte eléctrica, apagar la fuente causal, retirarlo con material no conductor, comenzar el RCP en el caso necesario y enfriar las quemaduras. Siempre es importante también mantener y recordar que hay que evitar la aplicación de ungüentos, cremas o lociones. Las flictenas no retirarlas en caso de estar a más de 24 o 48 horas de una atención médica. Las lesiones de llama o calor que son de menor superficie corporal, estas pueden sumergirse en agua de 15 a 20 minutos para disminuir que ésta siga progresando en su profundidad de la lesión. Siempre nuestro principal enfoque también va a ser transferirlo al centro más cercano y obviamente, si es que hay un personal capacitado, usar el ABLS. Vamos a comenzar con la primera letra, que debemos enfocarnos en vía aérea respecto a la permeabilidad. Siempre hay que valorar si existe alguna obstrucción o presencia de algún cuerpo extraño. Y sobre todo debemos sospechar del síndrome de injuria inhalatoria si es que hay un incendio en un lugar cerrado, sabiendo que en un lugar en estas características confina el calor, limita el oxígeno, crea un ambiente de alta temperatura y alta toxicidad. Además, si es que existe presencia de humo y obviamente si es que hay algún compromiso de conciencia. También en esta letra es importante que ante el riesgo de alguna alteración o afectación cervical debemos protegerlo a través del control cervical. También, si nuestra sospecha es alta, podemos considerar la intubación precoz ante quemaduras por fuego, cara, cuello, tronco superior, vibrisas chamuscadas, esputo carbonáceo, visualización directa de eritema o edema orofaringio a través de la laringoscopía manual o si es que tenemos algún otro un poco más avanzado, también se puede realizar este procedimiento. Cambios en la voz, estridor, taquipnea o disnea, broncorrea o alteración de conciencia. Aquí es importante de que el equipo como tal cumple un rol sumamente importante, ya que se va a realizar una evaluación exhaustiva de su requerimiento y si este llegase a ser necesario,
Idealmente debe ser realizado por el personal más experto para evitar complicaciones. Luego seguimos con la letra B respecto a respiración y ventilación. Aquí debemos evaluar la frecuencia y el patrón respiratorio, que este puede estar un poquito más aumentado por el efecto compensatorio respecto a la expansión que sea simétrica. Idealmente podamos realizar una auscultación pulmonar para evaluar si es que existen algunos ruidos adventicios y la oximetría de pulso. Aquí nuestras prioridades para la ventilación adecuada va a ser siempre, o idealmente, una ventilación efectiva a través del monitoreo. Además, si es que existe alguna sospecha de manejo de injuria, de un proceso de injuria inhalatoria, debemos iniciar oxigenoterapia de alto flujo. Oxigenoterapia al 100%, por lo menos hasta que se descarte la injuria y se cuente con exámenes de laboratorio dentro de rangos. Además, debemos recordar que la oximetría normal no va a descartar la injuria inhalatoria. También debemos intentar la liberación de constricciones. Si es que existe un compromiso ventilatorio severo por una quemadura torácica circunferencial, se debe realizar lo más pronto posible una fasciotomía descompresiva torácica y protegerlo, en el caso que lo requiera, de ventilación mecánica con soporte. Respecto a circulación, debemos evaluar la frecuencia cardíaca y su ritmo, que esta puede estar alterado, puede estar más alta. Lo importante es que podamos evaluar si es que requiere volumen, si es que requiere inótropos en forma temprana a través de los parámetros de macro y microcirculación. Nuestra presión arterial, que idealmente sea presión arterial media sobre 65 milímetros de mercurio. Recuerden que en la etapa compensatoria nosotros podemos utilizar estas medidas de abordaje y rápidamente nuestros parámetros de signos vitales van a comenzar a revertir y mantenerse en un estado más dentro de rangos, ¿ya? Otra cosa importante es evaluar el llene capilar, volver a lo base, a lo básico, que es tocar a nuestro paciente, que ahí es idealmente que este sea menor a 2 segundos. También evaluar los pulsos periféricos por el riesgo de síndromes compartimentales, evaluar el débito urinario y también la alteración de conciencia. Aquí, respecto a la circulación y perfusión, cuando las quemaduras son superiores al 20% en adulto y sobre el 10% en pediátrico, debemos comenzar con una reanimación. Va a depender de lo que está descrito en sus lugares base, que puede ser solución salina, y las cantidades deben basarse en el peso y la superficie corporal, que es importante que debemos contar con accesos vasculares. Si son periféricos, idealmente 2 de gran calibre, y si es que contamos más adelante, podemos tener uno central. Cuando es factible también, podemos administrar y debe darse entre 2 a 4 ml de solución por kilogramo de peso por superficie corporal quemada total durante las primeras 24 horas del accidente. Y obviamente intentar de que haya una instalación de una sonda Foley para un control estricto urinario. Si es que contamos con la posibilidad de rehidratar a nuestro paciente en forma oral, es mucho mejor, ¿ya? Y qué es lo importante es la vigilancia de la suficiencia de la reanimación a través de líquidos. Por lo tanto, acá nuestro débito urinario en un adulto debe ser sobre 0,5 ml kilogramo hora y en un paciente pediátrico sobre 1 ml kilo hora. Acá yo les muestro que existen diferentes tablas o fórmulas respecto a la hidratación de nuestro paciente. Tenemos la de Cleveland, la de Brooke, de Evans, de Cincinnati y la de Parkland. Nosotros en Chile utilizamos la de Parkland, la de 4 ml por kilo de peso por superficie corporal.
y que las primeras 8 horas le damos la mitad y las segundas 16 la otra mitad del volumen total. Como no existe un consenso de cuál es la más acertada a nivel internacional, ¿qué es lo más importante? Es que si ustedes cuentan con una tabla dentro de su centro hospitalario, la puedan utilizar para el manejo de la atención de nuestros pacientes. Seguimos en la parte de circulación y ya habíamos visto que podíamos evaluar el control de pulsos, que es importante, que hay que revisar siempre a nuestros pacientes, sobre todo debido a lo que habíamos visto antes, por la respuesta inflamatoria que genera un gran quemado como tal y por la liberación del líquido hacia el extravascular. Por lo tanto, vamos a tener dolor intenso, parestesias en algunos momentos, palidez, ausencia de pulsos y si hay hiene capilar enlentecido, ya debemos de tener pensado que puede haber un riesgo de un síndrome compartimental. Ante la sospecha de este, tanto en el cuello, tórax, abdomen o extremidades, idealmente se debe realizar en forma precoz una fasciotomía descompresiva. Respecto al déficit neurológico, debemos evaluar el nivel de conciencia. Ya tenemos algunas escalas de evaluación como la de Glasgow, la de AFPU. También debemos revisar la evaluación pupilar a través de la simetría que estos llegan a tener, ya sea por reflejo pupilar, el corneal, y respecto a también a la simetría de la movilidad de las extremidades de nuestro paciente. Y aquí es súper importante que hay que descartar si es que existe hipoglicemia, traumas craneoencefálicos y el más importante que hay que revisar sí o sí es la hipoxia. Respecto a la exposición, siempre debemos de evaluar, ojalá exponer al paciente y examinarlo, pero en el centro más avanzado, ya que tenemos el riesgo de una hipotermia. Debemos intentar retirar el resto de las ropas o material extraño en el caso que se pueda y buscar otras lesiones o contusiones que este pueda tener. Recordemos que muchos pacientes cuando están en un lugar cerrado o cuando hay una explosión como tal, nuestro paciente puede tener fracturas asociadas, un trauma craneoencefálico asociado, así que tenemos que tener consideraciones en eso también. ¿Cuál va a ser nuestra forma de la parte de la letra E de exposición? Sabemos ya que nosotros utilizamos la regla del 1% de la palma de la mano, recordando que vamos a medirla, pero es en base a la mano de nuestro paciente y no la del examinador. Y esta obviamente es muchísimo más factible en el uso de lesiones menores del 10 al 15% o directamente el cálculo de las zonas que no están quemadas. También tenemos la regla de los 9 de Wallace, que aquí cada parte de nuestro cuerpo tiene ya un porcentaje asignado, así es que solamente nosotros podríamos tener una hoja con la forma de nuestro paciente, con el cuerpo, y podemos ir pintando las zonas que están quemadas y ir realizando la sumatoria y tener finalmente la estimación de la superficie corporal quemada que nuestro paciente tiene. Recordando que el riesgo mayor de nuestros pacientes a largo plazo es tanto la subvolemización o la sobrevolemización. Y la otra estimación de superficie corporal que se puede realizar, que es mucho más que se puede
tener un porcentaje más estimado es la plantilla de Long y Brother, que aquí también, de acuerdo a la edad y de acuerdo a el lugar donde puede estar quemado el paciente, tiene un porcentaje ya estimado como tal. Aquí que es importante en la letra E de exposición y estimación de superficie corporal. Nuestra primera tarea siempre va a ser proteger a nuestro paciente. Si estamos en el prehospitalario, idealmente solamente revisar de que no haya alguna obstrucción de las zonas circunferenciales, intentar liberarlas. Si no tenemos nada más y lo tienen que volver a revisar en otro centro hospitalario, idealmente envolverlo y trasladarlo lo más pronto posible al centro base o al centro especializado, envolverlos en material limpio, gasas y o telas. Uso de mantas térmicas, ya que recordemos que el paciente pierde una de las funciones de uno de los órganos más grandes del cuerpo humano, que es la piel, y en este caso pierde la posibilidad de termorregular. Vamos a controlar la temperatura también de nuestro paciente y vamos a prevenir, y esto va a ser crucial, prevenir la hipotermia. Esto es importante debido a que uno de los puntos de la tríada de la muerte es la hipotermia. Entonces nosotros ya le estamos dando si nosotros protegemos a nuestro paciente, vamos a evitar de que le vayamos adosando más complicaciones a nuestro paciente y que éste pueda llegar a fallecer. Respecto a la F de fluidos, obviamente debemos tener un monitoreo continuo, ya sea de parámetros macro y microhemodinámicos, en el momento en el que contemos con él, ya sea cuando estemos en un centro hospitalario, a través de los exámenes de laboratorio y el uso de monitorización, idealmente que sea mínimamente invasiva o el no invasivo, y ajustes de infusiones según diuresis, signos vitales y obviamente el monitoreo como tal, para evitar la subvolemización o la sobrevolemización como el fluid creep. Respecto al soporte de transfusiones sanguíneos, no se encuentra una recomendación durante la reanimación, con excepción de que exista una lesión traumática como tal. Idealmente se debe administrar una unidad a la vez, a menos de que este paciente esté sangrando en forma activa o que tenga una hemodinamia inestable, pero que sus exámenes de laboratorio nos indiquen que requiera soporte sanguíneo. Obviamente confirmar el tipo de sangre y realizar las pruebas cruzadas antes de la transfusión. Y la cantidad de sangre retirada en los controles de laboratorio deben ser idealmente mínimos. Y además que si está dentro de las primeras 24 horas, estas deben sumarse al volumen calculado. También otra cosa importante a nivel internacional, sí se recomienda la administración de la vacuna antitetánica según la normativa de cada país, ¿ya? Debido a que nosotros perdemos la barrera también de protección hacia nuestro cuerpo. Otra cosa importante respecto a fluidos como soporte adicional es la nutrición, ¿ya? Esta debe ser de inicio precoz. Ya a nivel internacional se describe idealmente que sea menor a las 6 horas desde el tiempo cero de nuestro paciente. Ojalá idealmente preferir el uso enteral, ya sea oral o por algún dispositivo, y el cálculo energético debe ser en base al peso, la extensión de la quemadura y la edad. Esto lo podemos hacer a través de la fórmula de Toronto o también a través de la calorimetría indirecta, que es el gold estándar de atención en este caso. Respecto a soporte adicional, también respecto a farmacología, acá tenemos la analgesia y el manejo del dolor. Acá es sumamente importante el control, la monitorización y el tratamiento para optimizar los resultados posteriores a la lesión.
Recordemos de que nuestro paciente va a tener un dolor intenso, que esto se puede llegar a transformar en un dolor patológico a largo plazo si es que se mantiene sus umbrales de dolor muy bajos y que nosotros no podamos realizar toda esta fase de control y de analgesia durante la etapa aguda o incluso en la parte crónica. Por lo tanto, acá el seguimiento es crucial a través de sistemas de puntuación durante la fase de atención, ya sea la escala de EVA o en el caso de que si nuestro paciente está en ventilación mecánica, usar la escala conductual BPS. También debemos recordar que el manejo debe ser desde la etapa aguda al crónico, recordando el perioperatorio y el manejo del dolor neuropático en la etapa más de rehabilitación. Debemos utilizar analgésicos no opioides, los opioides, AINES y maniobras incluso no farmacológicas que también son recomendadas. En algunos casos ya se está utilizando la inteligencia artificial para poder generar un proceso de recomendación analgésica, pero sin uso de medicación. Y obviamente también el manejo de factores emocionales posterior a la quemadura. Y respecto al punto de traslado y cuidados continuos, debemos siempre recordar los criterios de referencia al centro quemado que nosotros vimos al principio, de los criterios de inclusión hacia el centro hospitalario, ya sea de intermedio y de cuidados intensivos. Mantener una estabilización de nuestro paciente a través de toda nuestra escala de la BLS, de vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, exposición y fluidos. Comunicación con el equipo receptor hacia su centro base o hacia su centro de referencia. Y un monitoreo y mantención de las medidas de soporte que nosotros ya le estamos dando a nuestro paciente. Recordemos de que para poder trasladarlo, nuestro paciente tiene que estar estable, ¿ya? Porque hay un riesgo en el traslado también. Y como conclusiones, debemos recordar que la valoración ABCDEF es una herramienta fundamental en la etapa inicial. Recuerden de que todo el proceso de valoración, manejo, es crucial en las primeras 24 horas y que a nivel de nuestra piel, nuestras quemaduras se van a profundizar o se van a superficializar. Entonces, nuestro rol va a ser intentar proteger tejido que es viable, o sea, lesiones intermedias o intermedias a superficiales para que puedan revertir y así, si es que nuestro paciente requiere una atención quirúrgica, sea menor y que así pueda tener incluso menos secuelas a largo plazo. También es importante recordar que el trabajo en equipo es crucial. Todos nosotros tenemos un rol importante desde la etapa aguda hasta su rehabilitación alta, incluso hasta cuando nuestro paciente, ojalá, idealmente, pueda volver a sus actividades diarias hasta antes o lo mejor posible como era antes del accidente. Y que nuestra meta es siempre prevenir las complicaciones y asegurar la mejor recuperación posible de nuestro paciente. Muchas gracias a todos por su atención y por la oportunidad de poder aportarles.